Bueno, muchachos, buenas tardes. En esta ocasión, pues vamos a continuar con otro ejercicio de integración por partes. En esta ocasión vamos a estudiar una integral mucho más compleja que la que hicimos en la última ocasión. En este punto tenemos la integral de x multiplicado por la tangente inversa de x diferencial de x. Este es otro tipo de integral en lo cual vamos a resolver utilizando las técnicas de integración por partes. Ahora bien, muchos de ustedes pueden llegar a tener problemas para poder elegir el elemento más fácil de integrar, como también el elemento más fácil de derivar, en el cual usted puede notar y decir, bueno, la expresión que se ve más compleja sería una derivada y la más fácil sería integral o viceversa. Pero realmente ese tipo de criterios muchas veces usted puede equivocarse o mejor dicho, elegir una secuencia que le permita tener una integral que más bien se le va creciendo, va creciendo, va creciendo y le va a tener una terminología pues bastante infinita. Ahora, en esta ocasión les voy a dar un pequeño tip de cómo poder identificar el elemento derivando, es decir, qué elemento va a ser la variable u y qué elemento sería el diferencial de b por medio de Descartes, en el cual, muchachos, tenemos un pequeño anagrama de palabras. Vamos a decir una palabra muy sencilla que ustedes como estudiantes bilingües manejan muy bien, es la palabra I late. O al estilo sanpedrano, hilate. Así de claro. ¿Qué significa la palabra hilate? Bueno, la palabra hilate es un anagrama de palabras que se compone de varios tipos de funciones, en lo cual, según el orden de este anagrama, así nos daría prioridad para poder escoger el elemento u, que es el elemento a derivar. Por ejemplo, la letra I significa cualquier función inversa. Inversa. Para un pequeño rosito. Ahora sí. Inversa. La letra L, muchachos, quiere decir cualquier función logarítmica. La letra A significa cualquier expresión algebraica. La letra T significa cualquier expresión trigonométrica. Y finalmente, la letra E significa una expresión o cualquier expresión exponencial. De este anagrama de palabras, muchachos, en este orden en específico, es donde usted identificaría precisamente qué elementos usted tendría que identificar como la expresión u, es decir, el elemento derivando. Y una vez que usted ya tiene la idea de qué elemento va a derivar, por descarte el elemento vecino debería ser la integral. Luego aquí tenemos, remontándonos al problema, la expresión integral x de x tangente inversa de x. Por ejemplo, tenemos la x tangente inversa de x. Como puede ver, aquí hay una expresión algebraica y una expresión de trigonométrica pero inversa. Bueno, entonces, ¿cuál escoger u? La u vamos a escogerlo según el orden del anagrama de palabras. En este caso, la primera letra es la inversa. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que aquí tengamos primero algebraico y después inverso. Recuerde que el orden de los factores no altera el producto, pero nuestra posición va a ser en cuanto al anagrama de palabras. Entonces, como la prioridad es una función inversa, significa que vamos a escoger como elemento derivando la expresión u. Bueno, entonces, siendo ese punto en particular, vamos a decir que u es equivalente a la expresión tangente inversa del argumento x, o sea, tangente inversa de x. Y la derivada de u es equivalente
al diferencial de x dividido entre la unidad más la expresión del argumento al cuadrado, tal como ustedes han estudiado anteriormente las expresiones de derivadas de funciones trigonométricas inversas. Ahora identifiquemos lo que es la expresión del elemento a integrar. En este caso, el diferencial de b. Como mencionamos, si ya tomamos la u, por lógica, el diferencial de b debería ser la expresión en x. Mire, integral de diferencial de b, o mejor dicho, diferencial de b sería x diferencial de x. Un poquito, vamos a ver, quedó algo pegado, vamos a bajarlo un poco. Permítame otra vez. Sí, sería, ¿no? Aquí, aquí. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a integrar la expresión. En ambos lados aplicamos la integral y concluimos que la variable b sería equivalente a la mitad de la variable x cuadrado. No le vamos a agregar el más c por la simple y sencilla razón de que el elemento c, aunque es una integral indefinida, lo agregamos hasta que tengamos completamente resuelto el ejercicio. Mire, tenemos la expresión derivando y ya tenemos listo la expresión integrando. Ahora vamos a aplicar el teorema de integración por partes. ¿Cuál es ese teorema de integración por partes? Recuérdenlo bien, la integral, lo vamos a escribir aquí, u por diferencial de b, es equivalente a, recuerden bien, una vaca menos integral vestida de unicornio. Es decir, una vaca menos integral vestida de unicornio. Mire, integral u por db es igual a u por b menos b, integral de b por diferencial de u. Repitiendo para que no se lo olvide, una vaca menos integral vestida de unicornio. Perfecto. Entonces, muchachos, al tener ya ese punto, volvemos a la integral original que nosotros teníamos al comienzo. Es decir, integral x tangente inversa x diferencial de x es equivalente a, la letra u es tangente inversa de x, como ustedes lo pueden notar. Tangente inversa x por la variable b, que en este caso es un medio x al cuadrado menos la integral, vamos a mover un poco esto por acá, menos, es un poquito más largo esto, la integral de b, en este caso un medio x cuadrado, por el diferencial de u, que como ustedes recordarán en esta ocasión, pues sería el diferencial de x dividido entre 1 más x al cuadrado. Prácticamente al llegar a este punto tenemos media integral resuelta. Lo que nos hace falta pues sería resolver la otra parte. En este punto, muchachos, vamos a aplicar el teorema básico de la integración, es decir, cuando tenemos un número que está multiplicando una expresión algebraica, ese número sale del integrando. Es decir, tenemos tangente, perdón, vamos a ordenarlo. Primero la expresión, a ver, la expresión algebraica al inicio. Un medio x al cuadrado tangente inversa x, sacamos el número, en este caso negativo un medio,
integral y la variable x multiplicamos por su diferencial. En esta ocasión nos quedaría una expresión algebraica de x al cuadrado dividido entre 1 más x cuadrado, diferencial de x. Aquí, muchachos, prácticamente llevamos un orden, un orden secuencial de la integral, tomando como criterio escribir la expresión más simple, en este caso la expresión alfanumérica, después los algebraicos, los trigonométricos, inversos, logarítmicos, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión, pues estamos hablando de valores alfanuméricos acompañados con sus inversos. Ahora ya llegamos a este punto de quiebre, el punto donde tenemos esta integral en forma de una fracción. Recuerde que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos este tipo de fracciones, porque se clasifican en las fracciones propias e impropias. Recuerde que una fracción propia es cuando el grado del numerador es inferior al grado del denominador. Y las impropias se clasifican cuando el numerador es mayor o igual que la expresión del denominador. Y cuando hablamos de la integración, cuando nos topamos con las fracciones impropias, es prácticamente requerido dividir la expresión polinómica antes de resolver la integral, de tal forma que nos facilitaría tener un resultado más apropiado de la misma. En este caso, pues vamos a tomar la secuencia por aparte y vamos a realizar la división polinómica. Pero no vayan a olvidar que para todo tipo de división polinómica, las expresiones algebraicas deben estar escritas en forma canónico decreciente. Es decir, tenemos la expresión x cuadrado, pero usted no se va a limitar a escribir más 1, sino que a partir de eso debería tener una secuencia decreciente, es decir, que debería tener una variable x. Pero como no lo tiene, usted le va a agregar la expresión 0x y va a finalizar con el número 1 positivo que muestra el polinomio. Y esto lo dividimos con una expresión del numerador que de igual forma, aunque aparece únicamente el x cuadrado, debemos completarlo en forma canónica. Miren, x cuadrado más 0x más 0. Prácticamente la expresión está completado en forma canónica. Vamos a bajar un poco. Ahora sí. Perfecto. Ahora bien, vamos a verificar. Para poder dividir este polinomio, muchachos, tenemos que asegurarnos que el primer elemento de la variable del numerador cuadre o tenga la misma dimensión que el primer elemento del denominador. En esta ocasión, como los elementos son iguales, lo único que usted necesita simplemente es multiplicar la expresión por la unidad, es decir, por el número 1. Recordando que las leyes de los signos en la parte externa siguen normales, pero cuando usted lo coloca en la parte interna, varían. Es decir, si afuera le da una expresión positiva, en la parte interna debería dar una expresión negativa y viceversa. Por ende, 1 por x cuadrado nos generaría un negativo x cuadrado. ¿Por qué? Afuera, más por más es más, pero adentro intercambiamos el signo y nos da menos. Cuando un número multiplica 0, realmente el signo positivo o negativo es irrelevante porque el 0 es un elemento neutro, es decir, que carece de signos. Pero para respetar el criterio que nosotros estábamos mencionando, vamos a seguir con la secuencia. Más por más nos da más, pero en la parte interna se escribiría menos. Y 1 multiplicado por 0 seguiría siendo 0x. Y finalizando, 1 por 1 nos da positivo 1, pero en la parte interna nos quedaría negativo 1. Y mire, como usted puede proceder, las variables x se eliminarían, los x cuadrados, porque 1 menos 1 es 0, 0 menos 0 sigue siendo 0, y a 0 le quito 1, pues sería negativo 1. Entonces, como puede ver, muchachos, aquí prácticamente nosotros tendríamos
la respuesta de estos elementos. Recuerde que este es el cociente y este sería el residuo y este es el divisor. ¿Y por qué subrayar esas tres partes en particular? Porque esos son los tres elementos que nosotros necesitamos para escribir esta división en forma algorítmica, es decir, en forma de una expresión de número mixto, compuesto por una expresión entera y una fracción. En pocas palabras, volviendo al punto de esta división, nuestra respuesta quedaría escrito como primer punto, o mejor dicho, el elemento 1 a escribir vendría siendo el cociente. El segundo elemento vendría siendo el residuo y el residuo se dividiría en el tercer elemento que es el divisor. Estos pasos, 1, 2 y 3. Ahora sí, escribimos la respuesta. Mire, el primer elemento, el cociente. Luego viene el residuo, ojo con el signo. Si aquí nos da negativo, pues le colocamos negativo. Y si nos hubiese dado positivo, lo dejamos como positivo. Miren, menos 1. Y en el tercer paso vendría siendo el divisor. Pero ya no necesita usted escribirlo en forma canónica. Simple y sencillamente lo escribimos en la expresión original, es decir, en la forma x al cuadrado más 1. Entonces, como puede ver, aquí tenemos la expresión polinómica escrita en la forma algorítmica. Ahora volvemos con la integral. Al volver con el elemento de la integral, jóvenes, vamos a volver a escribir la expresión. Recuerde que el problema nos decía que la integral x tangente inversa x diferencial de x era equivalente a, bueno, un medio x al cuadrado tangente inversa de la expresión x restado de un medio integral y en lugar de escribir otra vez x cuadrado dividido entre 1 más x cuadrado, vamos a escribir la expresión tal y como lo tenemos en el recuadro, es decir, en la forma algorítmica de la expresión polinómica. Es decir, paréntesis, 1 menos 1 dividido entre x al cuadrado más 1 multiplicado prácticamente multiplicado por el diferencial de x. ¿Sí? Al llegar a este paso, recordemos las propiedades de la integral. En las propiedades de integral nos dice que si usted tiene un binomio, trinomio o cualquier polinomio, ya sea entero o fracción, que esté sumando o restando, tenemos la posibilidad de separar en las integrales. ¿Y cómo lo vamos a separar? Esa separación, muchachos, lo vamos a hacer prácticamente aplicando la propiedad distributiva, en cierta manera. Es decir, que el diferencial de x lo tendríamos que multiplicar por el 1 positivo y después multiplicarlo por la expresión fraccionaria. De esa manera tendríamos dos integrales más. Entonces, haciendo eso, podemos tener que esta integral sería equivalente a 1 medio x cuadrado tangente inverso x menos 1 medio. En esta ocasión tendríamos integral, o mejor dicho, permítanme, vamos a hacer un corchete para que se vea más ordenado. Integral, en este punto, la integral sería 1 multiplicado por d de x, menos, vamos a ver, permítanme, esto está algo pegado, nuevo,
menos integral. Vamos, permita otra vez. Ahora sí. Vamos a borrar esto, quedó muy feo. Menos la integral del diferencial de x dividido entre x cuadrado más 1. Miren, ya la expresión de integral ya tiene una secuencia mucho más sencilla de lo que teníamos al principio. Siguiente punto, podemos proceder a resolver. Nótese que estas dos integrales que quedan en el corchete son integrales de sustitución directa. La primera nos dice que la integral de cualquier diferencial, sea x, y, diferencial de z, diferencial de u, viene siendo la variable en mención. Y la segunda integral es una forma directa de sustitución que corresponde a la integral de la tangente inversa. De tal forma que al resolver esa integral, es decir, la integral de nuevo, para finalizarlo con la secuencia como debe de ser, x tangente inversa de x diferencial de x será equivalente a la expresión 1 medio x al cuadrado tangente inversa x menos 1 medio, abrimos el corchete y como les dije, integral de diferencial de x viene siendo x menos la otra expresión de integral de dx sobre x cuadrado más 1, esto es tangente inverso x. Cerramos el corchete y hoy sí le agregamos la connotación C que nos dice que es una integral indefinida. De tal manera que para restar el problema o finalizar el problema, simplemente aplicamos de nuevo propiedad distributiva, es decir, el negativo 1 medio va a multiplicar de nuevo la variable, tanto como la letra x, como también multiplicaría la expresión de tangente inversa. De tal forma que la integral nos quedaría en este resultado. 1 medio x al cuadrado tangente inversa de x menos 1 medio x menos por menos nos da más tangente inversa de x más c. Como pueden ver, muchachos, esta expresión que tenemos aquí sería prácticamente la solución del ejercicio. Entonces, con esto, muchachos, terminaríamos lo que es la secuencia de la integral de x tangente inversa de x.